Oh, no me lo puedo creer. Habemos nuevo correo de Outlook, versión escritorio. Pues sí, parece ser que Outlook ha cambiado completamente en su versión escritorio y me encantaría mostrarte todos los cambios. Eso sí, los cambios todavía no se están produciendo en la misma velocidad, así que es probable que todavía tengas la versión antigua, pero poco a poco se irán actualizando y quiero que lo conozcas antes que nadie. Pero oye, dale un buen like si te interesa ese tipo de temáticas y en segundo lugar me encantaría que te suscribieras a este canal donde hablamos sobre neurociencia y productividad personal. Ahora sí que sí, sin más dilación, dentro vídeo. Lo primero que estás viendo es que esto se parece muchísimo a la versión web. No sé si la has probado ya, pero es exactamente igual. No tiene mucho que ver con lo que veíamos antes y es que muchas de las opciones han desaparecido. Algunas de ellas han mejorado, otras cosas verás que ya no están, pero a priori esto que estás viendo aquí es la imagen principal que vas a encontrar. Dentro del interface principal, si te fijas, se parece muchísimo a todo lo que tenemos en web. Por ejemplo, tenemos aquí también las carpetas, esto ya lo teníamos antes, pero aquí abajo aparecerán los grupos y los equipos en los cuales formas parte. Además de esto, si vamos un poquito más a la izquierda, verás un nuevo menú donde tendremos todas las aplicaciones de Office 365, al menos algunas de ellas. Tendremos aquí al calendario, por supuesto, los contactos, tendremos a To Do, que todavía no hay una integración al 100%, sino que simplemente cuando le das clic accedemos a la herramienta web. Tenemos también a Yammer y tendremos aquí a OneDrive, pero también, decíamos antes, no son aplicaciones nativas dentro del propio Outlook, sino que cuando le des clic irás directamente al link de la aplicación. Si bajamos un poquito más, tendríamos aquí algunas herramientas más que podemos también incrustar dentro del correo electrónico, como Excel, OneNote, PowerPoint y Word. Así que una vez hemos visto todo esto, lo siguiente, de acuerdo, será ver las diferentes opciones. Fíjate que incluso el menú es mucho más pequeño que antes. Ya no hay todas las opciones que teníamos. Por ejemplo, aquí dentro de Vista tendríamos las cosas básicas de cómo queremos configurar el diseño, pero poca cosa más. Cuando antes teníamos botoncitos de offline, online, tendríamos también el tema de enviar y recibir, cosa que ahora no va a aparecer. Así que son muchos los cambios que tendremos que tener en cuenta. Seguro que vamos a sacarle el máximo rendimiento a este nuevo correo, pero por ahora el cambio es radical. Fíjate que si vamos un momento a la versión web es exactamente igual, no hay prácticamente ninguna diferencia más allá de alguna combinación con alguna herramienta que aquí sí que está y en la otra versión no está, pero en 95% podríamos decir es exactamente igual que la versión web. Si bien es cierto que las novedades en este tipo de software nos suelen traer más cosas, en esta ocasión se ha limitado bastante el número de opciones que teníamos en el correo electrónico de Outlook versión escritorio. Es verdad que antes teníamos muchísimas cosas, ya que en este programa se fueron acumulando muchísimas funcionalidades que a veces no se usaban, pero fíjate solo en el menú cómo cambia y es que tenemos aquí muchas opciones a diferencia del actual y por ejemplo cuando yo escribo un correo electrónico, fíjate en la cantidad de opciones que tengo, cosa que por ahora no voy a tener, o al menos no se prevé que tengamos todas las opciones disponibles dentro del editor de un correo. Por ejemplo, todo el tema de las opciones, todo el tema de insertar, aquí tenemos muchas más cosas de las que veremos en la nueva versión del correo. Esto también va a ocurrir cuando generes una nueva cita. Aquí antes teníamos muchas opciones, ahora verás que está mucho más reducido, así que vamos a ver cómo quedarían estas opciones que te acabo de presentar en la nueva versión de Outlook. Fíjate que ahora el menú es mucho más pequeño y hay muchas menos opciones. Es más, ya no tenemos prácticamente nada aquí arriba. Cuando vamos a inicio, fíjate que hay algunas de las opciones que veíamos antes, pero muchísimas menos. Cuando le damos clic a los tres puntitos para ver si hay más cosas aquí, veremos que algunas cosas sí, pero no demasiadas más, como por ejemplo las reglas, que estarían aquí, correcto, y después tendríamos el apartado de los grupos y la posibilidad de personalizar esta barra de aquí para poner más cosas. De hecho, si vamos a personalizar, fíjate que tenemos la opción de añadir más cosas. Esto que ves aquí serían las opciones extra que podemos poner. Por ejemplo, podríamos activar las reglas y contestar con una reunión. Esto es cuando tienes un mail y quieres contestar a alguien directamente con una reunión. Cuando ya lo tengas, le vamos a dar clic a guardar y entonces ya aparecerán en la parte de arriba, como estás viendo. Por un lado tendríamos las reglas, que aquí estarían, y aquí tendríamos lo de contestar con una reunión. También va a ocurrir lo mismo cuando yo genero un correo nuevo. Fíjate en las opciones que tenemos ahora.
son muy poquitas. Solo nos queda el menú de insertar y después tendríamos el apartado del formato, que es casi igual al del mensaje. Dentro de insertar, si te fijas, hay muy pocas cosas en comparación a lo que teníamos antes, pero sí es verdad que empezamos a tener cosas nuevas, como por ejemplo los componentes de loop, que esto es algo que hablaremos también en próximos vídeos. Igualmente tendríamos la posibilidad de programar un sondeo, podremos añadir vínculos, firmas, imágenes, exactamente igual que en la versión anterior, pero si te estás fijando aquí no tendríamos la mitad de las opciones que teníamos antes. Lo mismo va a ocurrir con el calendario. También tendríamos muchas menos opciones tanto dentro del propio calendario. Cuando creamos un nuevo evento también verás que hay muchas menos cosas de las que teníamos antes. Aquí serán las opciones clásicas, pero no tenemos ni la mitad de opciones que teníamos en la versión de escritorio anterior. Tendremos eso sí el asistente para programación un poquito más mejorado, pero dentro del evento, como estás viendo, nos faltarán muchas cosas. Si le damos clic a los 3 puntitos para ver más opciones, fíjate que no hay prácticamente nada. La única cosa que tendremos es enviar a OneNote. Así que en definitiva, como estás viendo, nos faltarán muchísimas cosas, así que en definitiva nos faltarán bastantes cosas de las que estábamos acostumbrados. Tendremos que ver cuál será la alternativa a la hora de utilizar este Outlook escritorio. Una de las cosas más potentes que teníamos antes en la versión anterior de Outlook escritorio era justamente el apartado de opciones. Cuando tú ibas aquí dentro de archivo, fíjate que teníamos un gran desplegable donde podríamos ver muchas de las cosas que ahora verás que no están tan disponibles. Aquí dentro incluso de opciones, ya lo verás, tenemos millones de cosas que podíamos activar, desde todo el Outlook general al correo, el calendario, tareas, búsqueda de idioma, accesibilidad, avanzado, muchas de las opciones que ahora en la nueva versión, algunas de ellas sí que están y otras no estarán presentes. Vamos a verlo. En primer lugar, en la nueva versión, todas las opciones, todos los ajustes se encuentran en la parte superior derecha, aquí en la ruedecita, igual que en la versión web. Si ahora mismo le damos clic, nos saldrá este menú que estás viendo aquí. Este es el menú por defecto, muy sencillo, donde podemos cambiar la configuración, la parte estética, si queremos añadir notificaciones o no, e incluso también el orden de los mensajes que queremos que aparezcan dentro del correo. Si vamos aquí donde pone ver configuración de Outlook, ahí veremos todas las opciones que ahora mismo tenemos disponibles. La verdad es que hay muchas también, pero hay bastantes menos de las que teníamos con anterioridad. Aquí tendríamos las cuentas que podemos añadir, perfecto, podemos añadir también respuestas automáticas, firmas, categorías para poder editarlas. Tenemos aquí la posibilidad de vincularlo con dispositivos móviles y también podemos ir al almacenamiento, es decir, cuánto almacenamiento podemos meter aquí. Aquí nos saldrá el número de gigas que hemos utilizado dependiendo de la cuenta que tengas. Si vamos a general, de acuerdo, veremos las cosas básicas del correo electrónico, como son la apariencia, el idioma, la zona horaria y otras cosas también importantes de Outlook. Dentro del correo, fíjate que aquí las opciones son muy poquitas, tendríamos algunas de las opciones que tendríamos también dentro de la versión anterior. Por ejemplo, cómo será el diseño, el tema de las reglas, los datos adjuntos, los no deseados, algunos pasos rápidos, reenvíos. En definitiva, algunas de las opciones seguirán estando presentes, pero muchas de ellas no estarán. También tendríamos el calendario, aquí las cosas básicas del calendario, cómo queremos mostrarlo, y también algunas de las cosas relacionadas con los calendarios compartidos, el tiempo, bookings conmigo, etcétera, etcétera. Todo esto es interesante porque añade un poquito más de opción dentro del calendario y esto, por ejemplo, está muy bien porque dentro de la página de bookings podemos vincularlo directamente en la firma del correo electrónico. Hablaremos de estas cosas porque creo que pueden ser muy útiles para la mayoría de versiones de Outlook escritorio. Por último tendríamos contactos, que es un punto sin mucho interés, y como estás viendo todas las opciones serían mucho más reducidas que la versión de escritorio. Otro de los puntos a destacar de esta nueva versión de Outlook escritorio tiene que ver con la integración de algunas herramientas aquí. Así que si vamos ahora mismo al apartado de la izquierda donde está este menú, veremos que podemos acceder directamente a varias herramientas como decíamos antes. También es verdad que cuando uno crea un nuevo correo tenemos opción también de vincularlo con varias herramientas, cosa que antes no pasaba. Como decíamos, tenemos la opción también de utilizar ideas vivas, sobre todo para saber cuánto tiempo tenemos libre, cuántos correos enviamos al día. También tendremos la opción, como ves aquí, de activar Microsoft Loop. Esto es algo que dará mucho que hablar, de hecho publicaremos muchos vídeos también sobre esta herramienta. También tenemos la opción, si vas aquí los 3 puntitos, de poder incluso introducir un sondeo
sondeo e incluso todo el apartado de aplicaciones a poder integrar dentro de Outlook también ha mejorado bastante. Y si ahora entro aquí, verás también las opciones dentro de los complementos de Outlook, que antes era un poquito más difícil de poder acceder, pero sin lugar a dudas hay una integración que es la mejor de todas, que creo que es la que puede dar más a hablar, especialmente en el futuro. Tiene que ver con Microsoft To Do. Aquí arriba del todo, donde puedes ver este icono que es un calendario con un tic, cuando le das clic te saldrá la versión de To Do integrada dentro del calendario. Esto está muy bien porque podrás mandar correos directamente aquí. Además, si tienes una buena estructura dentro de Microsoft To Do, tendrás toda la información en un mismo sitio. Así que esto dará mucho que hablar, ya que es muy potente a la hora de organizarse y tenerlo todo en un mismo lugar. Así que uno de los puntos fuertes será la integración con todas las herramientas del entorno de Microsoft 365. ¡Hala! Pues ya lo tienes, todas las novedades de Outlook Escritorio. De hecho, ya lo has visto. Si vas ahora mismo al apartado web de tu Outlook, es decir, la versión que tienes en microsoft365.com, y accedes a su web, verás exactamente la misma versión que vas a encontrar en formato escritorio. No cambia demasiado, así que Microsoft lo que está haciendo, que es un poco lo que decíamos antes, es unificar todas las versiones para que cada vez se parezcan más. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Házmelo saber aquí en comentarios, te leo atentamente. Por cierto, dale un buen like a este vídeo si te pareció interesante, y en segundo lugar, me encantaría que te sumaras a la única comunidad en español sobre neuroproductividad. Gracias de verdad por compartir este pedacito de tu tiempo conmigo. Te espero en próximos vídeos. Un abrazo enorme, cuídate mucho, chao.